Mucho método de concentración, de productividad y de cosas para mantenernos concentrados, pero al final del día todos revisamos memes en el trabajo y de concentrado bien poco, la verdad. Hola, un cafecito, porfa. Estás escuchando Cafecito con el Seba. Una conversa sencilla para inspirarte a crecer, mirarte para adentro y hacer que la vida no sea tan gris. Yo soy el Seba, profe y comunicador. Me he dedicado gran parte de mi vida a compartir contenidos sobre cultura digital y desarrollo personal. Este café lo voy a compartir contigo, pero también con personas increíbles que harán mucho más sabrosa la conversación y por sobre todo el cafecito. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido nuevamente a compartir un cafecito. El episodio de hoy acerca de la concentración. ¿Por qué? Porque me acordé de hartas cosas que leí. De hecho, hace harto tiempo atrás tuve que ir a buscar cosas que ya había archivado. Respecto a la concentración y la motivación. ¿Por qué nos desconcentramos con facilidad? Y esto a raíz de que varias personas, digo 3, 4, no tantas en realidad, me escribieron diciéndome respecto a los últimos episodios que he publicado. Oye, estaba bueno, pero mientras decías una cosa yo disvarié y me fui para otra parte y terminé pensando en cualquier cuestión. Me desconcentré y tuve que volver atrás o dejé el episodio abandonado, no lo terminé porque me puse a pensar en otra cosa que estaba más interesante que lo que tú estabas diciendo, en fin. Bueno, concentración. Así que de eso voy a compartirles hoy día de algunas cosas que encontré yo en la literatura hace ya harto tiempo atrás. Pero antes de eso quiero hacerte una invitación. Una invitación que está pensada para gente como tú probablemente, que escucha este podcast. Por eso lo hago acá y no lo hago en otra parte, que también lo voy a hacer en otra parte. Gente que no está viviendo grandes tragedias, que no tiene problemas tan grandes o que no escapan de su control. Sin embargo, sienten como que la vida, como que algo falta, como que está medio incompleto, como que hay un vacío, hay un sinsentido. La rutina como que te pasa por encima, como que tú quieres tomar las riendas de tu vida, pero como que no está difícil. O cuando tienes la oportunidad de tomar las riendas, como que, ¿y ahora qué hago? Es como cuando los perros alcanzan la rueda de un auto, no sé qué hacer. Probablemente planificaste el año y no lograste alcanzar tus metas, o peor aún, no planificaste nada para el año. Y menos para el que sigue. Entonces quiero ofrecerte un programa de formación y acompañamiento. Le he puesto un nombre súper original, la verdad. Diseña tu 2023. Durante 5 semanas, entre noviembre y las primeras semanas de diciembre, para hacer justamente esto, formación y acompañamiento. ¿Formación en qué cosa? En los temas que yo manejo, que tú me has escuchado aquí, pero más en profundidad en estas sesiones. Yo soy profesor, no soy coach ni soy terapeuta, soy profesor. Esa es mi formación. Y soy también un divulgador y un comunicador. Y entonces quiero compartirte cosas que he aprendido, sobre todo cosas que traigo de la literatura y que he probado conmigo y que he probado con organizaciones, con instituciones, que tienen que ver justamente con esto, ¿no? Con esta sensación de que la vida no está del todo plena, pero no tengo grandes problemas, pero ¿por qué se siente así? Y por otra parte de acompañamiento. Pretendo que esto no sea un grupo muy grande y al mismo tiempo está la posibilidad de que tú puedas participar de esto con mentorías personalizadas, si es que así lo quieres. Y yo he acompañado a personas de forma individual, a comunidades, es decir, gente que trabaja de forma voluntaria, a organizaciones, a instituciones, y esos procesos de acompañamiento han sido para mejorar su productividad, para mejorar su comunicación, para educar o formar en alguna área del conocimiento en particular, gestionando proyectos, en fin. Y me han permitido recoger hartos aprendizajes que he adoptado para mí, pero que también he aplicado en ellos y que creo que pueden ser provechosos en un proceso de acompañamiento para personas como tú, gente que escucha el podcast. Así que la información está en el link que está en la descripción de este episodio. Si te interesa, ahí está. Comenzamos en la semana que viene, así que ahí está. Vamos a lo de la concentración. Primero, se nos atrofió el cerebro. Ese es el punto básico. Nuestro cerebro estaba diseñado para hacer tareas únicas y enfocadas. Sin embargo, se nos atrofió. Principalmente por la forma en la que hemos construido nuestra sociedad y en donde la gratificación instantánea está exacerbada. ¿Qué es la gratificación instantánea? El recibir una recompensa lo más rápido posible. Y entonces estamos navegando de placer en placer, de bienestar en bienestar. Lo contrario a esto, de hecho, es parte de la inteligencia emocional y se llama gratificación diferida, que es la capacidad de posponer una recompensa como rápida, instantánea, a cambio de una recompensa mucho mayor, pero en el futuro. Lo que hace la gente cuando ahorra, por ejemplo, o cuando se propone alguna cosa, voy a no comer esto, voy a hacer este ejercicio, voy a tener esta actitud o este hábito, porque sé que después me va a traer un beneficio mayor. Porque voy a bajar de peso, porque voy a estar más activo, me voy a sentir más saludable, voy a tener más plata, voy a poder comprar más cosas, etc. Bueno, la gratificación diferida que se nos rompió, y por lo tanto la gratificación instantánea que exacerbó en la sociedad en la que vivimos, ha hecho que nos concentremos muy poco, que nuestros periodos de concentración sean muy muy breves, porque queremos pasarlo bien todo el rato y nuestro cerebro depende mucho de eso. Ya he hablado de dopamina en este podcast, no voy a hablar de eso, pero por ahí va. Entonces este es un primer elemento. El segundo elemento es que los ambientes laborales contribuyen muy poco.
La lógica de Google, de sobreestimulación, vamos a hablar de eso en un ratito más porque hay teoría al respecto, están muy bonitas, son muy poperas, se sienten, popera me refiero a pop, de popular, ¿no? Y se ven muy bien, ¿no? Y uno trata de hacer guiños, de tener como espacios creativos y ponerle cosas, tecnología, adornos, plantitas, juguetitos y monitos. Pero la verdad es que los datos demuestran que no ayudan tanto a la productividad, ayudan a otras cosas, a la creatividad, al trabajo en equipo, a la colaboración, pero no tanto a la concentración, más bien nos distraen. Y en general los espacios no nos ayudan mucho, los dispositivos electrónicos que usamos, la tecnología ayuda a pocaso. Además existe el FOMO. También he hablado del FOMO en episodios anteriores. Fear of missing out. El miedo de perderse algo. Entonces estamos haciendo algo y de pronto, oye, vamos a chequear qué pasó en Twitter, vamos a chequear qué hay nuevo en Instagram, será que me llegó un correo. Mientras estamos metidos en alguna tarea súper concentrados, de pronto salimos de ella por temor a estar perdiéndonos algo. El FOMO atenta. Y el FOMO es algo que pasa ahora. Bueno, sí, antes lo tenían también la gente que vivía offline, ¿no? Como que se asomaban a la ventana a saber qué pasó en el barrio. Iban a la esquina o a la plaza del pueblo. Pero esto con las cosas digitales y con la tecnología se ha exacerbado mucho más y eso merma nuestra concentración. Ahora, hay un montón de factores que afectan la concentración y la motivación en cuanto a ser más productivo o menos productivo. Vamos primero por la concentración. ¿Qué cosas hacen que nos concentremos menos? Primero, la neurociencia hace ya un buen rato se puso de acuerdo, o sea, no es que se puso de acuerdo, sino que demostró que mantenerse concentrado entre 60 y 90 minutos es como nuestro rango. Y después de 60 o 90 minutos como que empezamos a manifestar signos de cansancio, signos de desconcentración, de dispersión, de baja productividad. Y por eso, por ejemplo, las clases en el colegio están agrupadas en bloque, al menos en Chile, en bloque de 90 minutos en 90 minutos. Por eso sí es recomendable que al menos tú entre 60 y 90 minutos hagas una pausa porque tu productividad se va a ir al carajo. Y en tareas mecánicas en donde no se necesita concentración, pero sí se necesita estar en foco, manejando maquinaria, tareas mecánicas, ¿no? Manipulando objetos, es necesario, de hecho es parte de los protocolos, el hacer pausas cada 60 o cada 90 minutos porque justamente implica un riesgo cuando nos desconcentramos, porque se nos puede quedar atrapada la mano, vamos a echar a perder lo que estamos haciendo, en fin, meter las patas en grande. Por lo tanto, la verdad no tenemos mucho tiempo para mantenernos concentrados. O sea, esto de los 60 y 90 minutos es en el mejor de los casos. Pero la verdad es que duramos mucho menos rato concentrados. Y por lo tanto, como tenemos bloques de concentración tan chiquititos, se popularizó esto del el multitasking, la multitarea. O sea, voy a estar trabajando ni en sueños 60 o 90 minutos. Eso dice la bibliografía, pero yo al menos no logro trabajar 90 minutos de corrido, pero ni a palos. Nunca lo he logrado. Nunca he podido estar 90 minutos metido en algo así full. A no ser que sean cosas que me tienen muy, muy apasionado. La mayoría de las veces duro menos tiempo. Y como tengo pocos bloques de concentración, intento hacerlos multitarea. Y eso sí es muy común, ¿no? Estar con 20 ventanas abiertas en el computador, el teléfono en una mano, mientras revuelvo la olla de los tallarines, estoy mirando cómo juegan los niños y en fin, hago 20 cosas al mismo tiempo. Se popularizó mucho. Sin embargo, nuestro cerebro no funciona así. Nos cansamos mucho más. Somos mucho menos productivos y nos desconcentramos un montón. De hecho, si tú googleas el mito o la mentira del multitasking, así nomás, los primeros 2 o 3 resultados que te van a aparecer en Google dicen justamente que el multitasking es una mentira, que es mitología, que no hay sustento y que nuestro cerebro no funciona así. Incluso la psicología, hace un par de décadas atrás, ayudó a popularizar este mito de que, por ejemplo, las mujeres eran multitasking, o al menos en mayor medida que los hombres, y que las mujeres eran capaces de cuidar a los niños, preparar la comida, preocuparse del trabajo, estar en 20 cosas al mismo tiempo mientras van manejando y respondiendo una llamada telefónica y un mensaje por WhatsApp. Y en cambio los hombres eran de una sola tarea. Eso es mentira. No es que las mujeres no sean competentes, sino que el cerebro de ellas tampoco es multitasking. Sí hacen varias tareas probablemente, pero no se mantienen más concentradas ni tampoco son más productivas. No es un comentario machista ni mucho menos. Porque de hecho si fuera así y hubiera evidencia científica que lo respalda, se contratarían muchas más mujeres que hombres, porque pagando un mismo sueldo tienes a una persona que hace muchas más tareas en lugar de contratar a muchos hombres. Pero la verdad es que no funciona así el cerebro, es mitología, es otra mentira más. Ahora, ¿de qué cosas sí tenemos? Mira, se me trancó la lengua, casi me desconcentro. ¿De qué cosas sí tenemos evidencia respecto al multitasking? Y esto es importante o sea, no es un dato de vida o muerte, pero es un dato, y que está sabroso, o sea, no es un dato, son varios datos. Respecto a que nos desconcentramos cuando intentamos hacer muchas cosas al mismo tiempo. Primero, la multitarea o el multitasking aumenta los niveles de estrés porque incrementa la sensación de loop abierto, de tarea inconclusa. Cuando estoy haciendo muchas cosas al mismo tiempo, no las estoy cerrando
porque no puedo cerrarlas todas porque tengo varias cosas al mismo tiempo, y por lo tanto, como no logramos cerrar ninguna, adivina, te estresas. Por lo tanto, el multitasking aumenta los niveles de estrés. Ese es el primero. Lo segundo, esto yo cuando lo leí hace harto rato atrás, medio como que me caí de espalda. El multitasking reduce temporalmente el coeficiente intelectual. Sí, te vuelves menos inteligente de lo que eras. Te lo leo porque está fuerte y es una cita textual. Un estudio realizado en el Instituto de Psiquiatría de Londres descubrió que los participantes que realizaban múltiples tareas durante tareas cognitivas experimentaron descensos del coeficiente intelectual similares a los que se esperarían si hubieran fumado marihuana o si se hubieran quedado despiertos toda la noche. Las caídas del coeficiente intelectual, según este estudio, es de hasta 15 puntos. Y aunque es un efecto temporal, la conclusión señala que el rango promedio de respuestas es similar a la de un niño de 8 años. O sea, el multitasking te quita puntitos. Te quita 15 puntitos de coeficiente intelectual y te convierte en un marihuano, básicamente. Otra cosa que afecta o que produce la multitarea es que afecta la memoria. Otra cita que te leo textual, porque esto también es una investigación. Una investigadora del Centro de Regulación Genómica de Barcelona que se llama... Pero perdóname señora Mara, su apellido no sé pronunciarlo bien. Diersen, parece que es su apellido. Bueno, la señora Mara Diersen señala que en una de sus investigaciones señala que las personas que siempre están realizando múltiples tareas al mismo tiempo perjudican la consolidación de la memoria. Y esto debido a que no dejan tiempo para reposar lo aprendido y así que los conocimientos o los aprendizajes o los recuerdos se consoliden. Es decir, la multitarea afecta la memoria. Ahí tení. Así que, tercera cosa, primero aumenta el nivel de estrés, segundo reduce temporalmente el coeficiente intelectual, tercero afecta la memoria y cuarto, que este es el último, hay varios datos más, pero este es el cuarto que me parece de rigor científico, hay otras cosas que son más como de sensaciones. Es algo que se llama ceguera inatenta. Te leo la cita también. Este es un concepto que lo acuñó Earl Miller, un neurocientífico del Departamento del Cerebro y de las Ciencias Cognitivas del MIT. De la universidad estadounidense, ¿no? Para explicar que existe una especie, algo así como un ancho de banda, como una capacidad que tendría nuestro cerebro, que estaría limitado por el pensamiento consciente, pero el cerebro cuando entra en un modo multitasking no logra usar todo el ancho de banda. Y entonces, como no logra usar todo el ancho de banda, lo que hace es que construye una especie de ilusión en donde toma retazos de información, toma como pedacitos de lo que es capaz de percibir y los junta para darnos la sensación de que sí estamos en control de todo. Pero la verdad es que lo que causa son puntos ciegos porque no estamos en control de todo y nos hace creer que sí y que tenemos todo en visión y no estamos viendo todo. Por eso se llama ceguera inatenta. En conclusión, entonces, el multitasking no nos hace más productivos, no nos ayuda a estar más concentrados. Por el contrario, lo que produce es algo así como un cuello de botella, en donde las tareas se atascan, se hacen más lentas, se ralentizan, se disminuye nuestro rendimiento y además nos genera un perjuicio interior porque nos estresamos, disminuye temporalmente nuestro coeficiente intelectual, no fijamos recuerdo. Imagínate que tú estás jugando con tu hijo mientras estás haciendo otra cosa, ese momento que deberías atesorar se te olvida. O si estás estudiando algo mientras estás viendo una serie, eso que tienes que aprender cuando estás estudiando se te va también. Y así, la verdad es que la multitarea sirve poco para la concentración. Por lo tanto, la recomendación número 1, si es que quieres mantenerte concentrado, es que hagas una cosa a la vez. Sí sé, suena muy contracultural, porque uno debería optimizar y hacer 20 cosas a la vez, pero la recomendación que dice la ciencia al menos es que hagas una cosa a la vez. Yo sé que el ritmo vertiginoso que hemos creado como sociedad, en la que todos somos cómplices, hace que esto sea difícil, porque vamos conduciendo mientras hablamos por teléfono, yo, por ejemplo, me lavo los dientes mientras preparo mi mochila y las cosas que tengo que hacer para salir, vemos las noticias mientras estamos cocinando, o lo más hermoso de todo, es que vemos memes mientras estamos trabajando, o escuchamos podcast mientras estamos haciendo otra cosa. Somos multitarea, pero la verdad es que sentimos que somos muy productivos cuando en realidad es todo lo contrario, o al menos eso dicen los datos. Ahora, otro tema que también afecta a la concentración, además de la multitarea en la que estamos casi obligados a estar inmersos, otro elemento que afecta a la concentración son las distracciones, que es obvio, estamos llenos de distracciones, vivimos en un mundo con notificaciones, el teléfono nos prende lucecitas, si le apagamos las lucecitas nos vibra, nos dispara cosas, la base de antivirus ha sido actualizada, estás mirando tu computador, ¡pum!, te llegó un correo, música, en fin. Y además, culturalmente se han potenciado los espacios llenos de estímulos, los espacios como las oficinas de Google, como con mesitas de ping-pong, como con espacios abiertos, mucha gente, PlayStation, música, ropa llamativa, que termina siendo muy cómoda para la creatividad, termina siendo muy cómoda para la colaboración, para el trabajo en equipo, para la socialización, pero no termina siendo tan buena
para la concentración. Y si lo que tú tienes que hacer son tareas concentrado, entonces está medio difícil. Si lo que tienes que hacer son tareas mecánicas, dale. Si lo que tienes que hacer son tareas creativas, puede ser. Pero cuando necesitas meterte en una cosa, la verdad es que lo que necesitas no son esos distractores. Y se ve lindo, yo sé que se ve lindo. Me gusta, por ejemplo, mi espacio de trabajo, me siento muy cómodo aquí. Pero los datos dicen que cuando nuestro espacio de trabajo tiene tantas cuestiones, en lugar de aportar a la concentración, hace todo lo contrario. Hay un libro, de hecho, muy bonito, lo leí hace tiempo y no lo leí completo, siendo sincero, lo leí a la mitad porque es un libro que no encontré en español y tampoco lo encontré en papel, pero me lo recomendaron mucho. Lo encontré en PDF y en inglés y yo soy malo para ambas cosas, para leer en inglés y para leer en digital. El libro se llama Peopleware, es de Tom DeMarco y de Timothy Lister. Te explico el concepto de Peopleware. En los sistemas de información está el hardware, el software y el peopleware. El hardware es eso a lo que le pegas. El software es a lo que puteas y se la concha de la lora. Y el peopleware es eso que te dan ganas de bloquear en WhatsApp, en la gente. Eso es el elemento humano dentro de la forma, dentro del sistema de información, dentro del procedimiento. Y en general el peopleware es el que falla, más que el hardware y que el software. Yo una vez haciendo una capacitación justamente en cosas de cultura digital, de brecha intergeneracional, un profesor que estaba a cargo de informática en un colegio nos contó la siguiente anécdota. Él nos decía, me llama un profesor por teléfono, muy estresado con su computador, esto a inicio de los 2000. Me dice, profesor, Carlos, estoy en el computador y se quedó pegado, está todo lento, no funciona, ¿qué puedo hacer? Entonces Carlos, el encargado de informática, le dice, profe, cierre todas las ventanas e intente nuevamente. Acto seguido, el profesor se para, recorre toda su sala, cerrando todas las ventanas, los vidrios, vuelve a su puesto, comprueba y el computador sigue igual de lento. Claro, el profesor pensó que alguna cosa física. En ese tiempo, en los 2000, varios profesores no estaban capacitados. Entonces, él supuso que eran las ventanas físicas. Bueno, eso es el peopleware. No es hardware, no es software, es peopleware. Y este libro propone que para mejorar el peopleware hay varias cosas que podemos hacer. Sobre todo para mejorar la concentración y la productividad o para mejorar nuestro desempeño en proyectos. Cosas que yo te he mencionado en otros episodios que tienen que ver con metodologías ágiles o con forma de trabajo colaborativo, o con forma de planificar tus proyectos, hacer tu vida, en fin. Bueno, el asunto es que el libro, en el capítulo 2, dice cómo deberían ser los espacios de trabajo. Y esto está bonito, porque dice los espacios de trabajo deberían tener algunas características para favorecer la concentración. Justamente de esto que estábamos hablando, ya me desconcentré, pero ya volví, tranquilo. Y dice que, bueno, varias cosas que se han quedado obsoletas justamente por esta cultura muy a lo Google, de tener oficinas abiertas, con espacios abiertos, en fin. Pero hay cosas que siguen súper vigentes. Y una de esas es que cada persona debería tener para trabajar un espacio de por lo menos 2.8 metros cuadrados e idealmente con algún sistema de aislación, así como un cubículo. Por eso, este es un libro de los años 70, y varias cosas de ese libro se quedaron obsoletas, pero por eso en los 80 y en los 90 se hizo muy común y muy popular que las empresas donde habían oficinas se separaran y se hicieran cubículos, porque los datos de aquí vienen del libro que se llama Peopleware. Dicen que la gente es más productiva. Claro, no está muy de moda, se ve un poco mal encerrar a la gente como en un corral. Sin embargo, está bueno tener cierto nivel de aislamiento. De hecho, la información disponible dice que estos niveles de aislamiento y tener al menos 2.8 metros cuadrados de superficie para yo poder trabajar solo sin que nadie se me acerque son bastante positivos. Los datos, de hecho, dicen que en pandemia, teletrabajando lejos de nuestros colegas en espacios mucho más grandes que 2.8 metros cuadrados, fuimos más productivos. Hay una revista que se llama Business Insight que publicó en septiembre del año pasado, o sea, del 2021, o sea, empezando a salir de la pandemia, dicen, el teletrabajo ha supuesto un incremento de la productividad para el 68% de 400 empresas a nivel mundial encuestadas por una consultora muy prestigiosa, en fin, en donde el 35% asegura que pueden probar ese incremento con datos numéricos, o sea, de verdad hemos sido más productivos, te lo puedo probar con números. Y según esta encuesta, el 58% de los trabajadores de estas compañías piden mantener el teletrabajo porque son más productivos, porque terminan antes, porque sienten que sacan sus tareas de forma más fácil y se concentran más. Así que ya no trabajamos en cubículos, no, trabajamos en casa y aparentemente es un cubículo más grande que nos ayuda a mantenernos más concentrados, en donde somos más productivos y ya no escucho rington pelotudos de mis colegas, musiquitas, cosas, en fin, distractores. Así que pareciera ser que el libro de Peopleware de Tom DeMarco y de Timothy Lister, no me acuerdo el apellido del señor, bueno, de Timothy, tienen algo de sentido. Ahora, de hecho, justamente con esto de los rington,
haciendo la recopilación, en ese tiempo, que tiene que haber sido hace unos 3 o 4 años atrás, cuando leí toda esta literatura, me encontré un blog en donde un coach hablaba justamente del ringtone y él tenía una tesis. Él decía, el ringtone es proporcionalmente, o sea, la pelotudez de un ringtone es igual o directamente proporcional a la pelotudez del dueño de ese ringtone. O sea, mientras más pelotudo el dueño, más pelotudo el ringtone. Seguramente tú tienes colegas o personas en tu ambiente cercano que tienen unos ringtones en sus teléfonos que distraen a todo el mundo, unas canciones, que o unas cumbias, o qué sé yo. Ringtone pelotudo. Bueno, la tesis de este coach era que la estupidez del ringtone es directamente proporcional a la pelotudez del dueño del ringtone. Ya. Entonces, bueno, eliminar los distractores y tener espacios de trabajo que nos ayuden a la concentración. Salgamos de la concentración y vamos a una última parte que tiene que ver con la concentración, pero es primo hermano, que es la motivación. Aquí solo un dato te quiero compartir, o más bien una estructura de pensamiento, una teoría, una tesis, o una metodología, una sugerencia. Es una idea de Daniel Pink, que tiene un libro que se llama La sorprendente verdad sobre lo que nos motiva. Yo leí el libro, la verdad es que es bien aburrido, pero dice cosas muy interesantes. Él propone que la motivación tiene 3 pilares: la autonomía, la maestría y el propósito. Te explico cada uno de ellos. Mira, la autonomía es la posibilidad de decidir o de tomar el control, de sentir que soy capaz. Y por eso, por ejemplo, cuando tú tienes que hacer una tarea en donde tu jefe o tu papá o tu pareja o alguien te dice lo que tienes que hacer paso por paso, tú te sientes como un tonto y te sientes muy poco motivado porque no puedes tomar decisiones. En cambio, cuando te dicen, dale, hazlo a tu manera, uno se entusiasma y la autonomía genera motivación. Y la motivación aporta al flow, un concepto acuñado por ahí por el año 60 y tanto, no me acuerdo bien quién es el autor, que hablaba justamente de esto cuando estamos metidos como viendo la Matrix, ¿no? Como, no sé si te acuerdas de la película Matrix. Como que entramos en una especie de trance. Aparece también en la película Soul de Disney Pixar. Cuando uno entra como en una especie de concentración profunda, en donde lo que estás haciendo te apasiona tanto, te gusta tanto, tienes las capacidades que entras en el flow. Bueno, para entrar en el flow, paso 1, la autonomía. Sentir que lo que estás haciendo lo haces porque quieres hacerlo, porque puedes hacerlo, porque tienes libertad para hacerlo, no te lo impusieron. El segundo pilar de la motivación es la maestría, que tiene que ver con dominar una disciplina o con la posibilidad de mejorar en ella. Y entonces cuando estamos en algún lugar en donde sentimos que no mejoramos, que no aprendemos nada nuevo, que estamos estancados, que tampoco tenemos proyección a mejorar, nos desmotivamos, es poco motivante. Y esa desmotivación produce falta de concentración, disminuye nuestra productividad, en fin. Entonces, la maestría es algo importante. Por eso es tan común que millennials y centennials, esa gente que nació del año 80 en adelante, cambien tanto de trabajo, porque ven las pocas probabilidades de crecer en esos trabajos, porque sus jefes no tienen para cuándo jubilar o cambiar, ellos no tienen posibilidades de crecer en ese trabajo y por lo tanto van cambiando de trabajo con mucha frecuencia. Ya hemos hablado de empleabilidad en este podcast. Y el tercer pilar es el propósito, que es una dimensión más bien interior o más bien vocacional, que tiene que ver con que lo que estoy haciendo me hace sentido, tiene un propósito para mí, pero al mismo tiempo impacta al mundo. O sea, sentimos que lo que estamos haciendo le hace bien a los demás. Y deja una huella, y eso nos hace sentir plenos, y al ver que impactamos positivamente al resto. Y por eso, cuando nos toca hacer tareas que sentimos que no le afectan a nadie, nos dan tan pocas ganas de hacer esas tareas, como cuando tenemos que limpiar detrás del refrigerador, cuando tenemos que redactar un informe que sabemos que no va a leer nadie. Esas tareas que pareciera que, aunque tienen que ver con mi trabajo y con mis responsabilidades, no van a impactar mayormente a mi entorno, sentimos que carecen de propósito. Entonces estos 3 pilares, la autonomía, la maestría y el propósito, nos van a ayudar a mantenernos motivados. Y ese tipo de motivación nos ayuda a entrar en el flow, que es este estado mental de productividad y concentración en donde somos mucho más rendidores, donde nuestra performance es mucho más óptima. Recomendación aquí, si puedes elegir las tareas que vas a hacer, intenta elegir tareas en donde estés autónomo, en donde puedas crecer como persona, o sea, desarrollar tu maestría y en donde sientas que hay propósito. Y cuando tú tengas que asignarle una tarea a alguien y quieras que esa persona lo saque luego y esté concentrada, intenta que la tarea que le asignas reúna estas características, que tenga cierto grado de autonomía, que pueda mejorar, que pueda desarrollar su maestría, o sea, que pueda hacerse mejor en lo que está haciendo y que tenga que ver con lo que esa persona es y que sienta que lo que está haciendo vale la pena ser hecho. Nada más triste que asignarle a alguien una tarea que esa persona siente que está perdiendo su tiempo y gastando oxígeno. Hasta aquí con el episodio de hoy. He intentado hacer este episodio igual que el anterior, episodios breves, no dar la lata y dar contenido aplicable que te pueda servir para tu vida cotidiana. Pero sí quiero aprovecharme los últimos minutos
para hablarte de Diseña tu 2023, este programa que te comenté al inicio de formación y acompañamiento. Son 5 sesiones en vivo, nos vamos a juntar por Zoom. He destinado que sean pocos cupos porque quiero que sea de acompañamiento, que la gente pueda hablar, que podamos responder. Y he diseñado un programa que al mismo tiempo tiene una especie de postre, en donde algunas personas, si quieren, pueden acceder simplemente al programa, que va a tener suficientes cosas. Te voy a dar todo el contenido que grabemos, o sea, las transmisiones las voy a grabar todas, te voy a dar contenido anexo, pero también he dispuesto como un pack 2, en donde además de estas 5 sesiones en vivo, 2 sesiones de mentoría personalizada, 1 a 1, para poder conversar tus temas y yo echarte una manito como mentor, como consultor, no como coach, no como terapeuta, no como psicólogo, sino que como mentor, como un coach que te puedo acompañar desde la experiencia que tengo, desde lo que he estudiado y desde lo que he hecho también con personas, con organizaciones y sobre todo conmigo, que soy mi primer conejillo de indias. Entonces, bueno, puedes ver toda la información de estos 2 programas en paralelo en el link que te dejo en la descripción y te cuento un poco de qué se van a tratar cada una de las sesiones. En la primera sesión vamos a hablar acerca de qué hago con mi vida, de sentido de la vida, de propósito, de trabajo, de vocación, de discernir. Yo sé que somos adultos, pero a veces tenemos que volver a chequear si lo que estamos haciendo es lo que queremos hacer con nuestra vida y que no simplemente lo hagamos porque no tenemos de otra. Sesión 1. Sesión 2. Aprender a mirar para adentro. Mucho de lo que hemos hablado en este podcast, de conocernos mejor, de que no nos vendan humo, de que no creamos sobre nosotros mismos cosas que otras personas nos dijeron, sino que nosotros tengamos una especie de sentido crítico y de autoconocimiento. Y te voy a compartir algunas herramientas para eso. La tercera sesión es acerca de las dimensiones del desarrollo personal, de las cuales ya hemos hablado en el podcast, pero vamos a profundizar más. Mente, cuerpo, alma, relaciones y proyectos. Vamos a ver cómo podemos trabajarlas, en qué poner urgencia, en qué no, en fin. La cuarta sesión es acerca de soñar la vida y planificarla y vivirla. Planificación estratégica, si se quiere, para personas comunes y corrientes. Porque muchas veces nosotros tenemos sueños que no logramos sacarlos adelante. Tristemente hay muchas personas que no tienen sueños. Y más tristemente aún hay personas que sueñan cosas que son sueños ajenos. Los sueños de sus parejas, los sueños de sus papás, los sueños de sus hijos, y no tienen propios sueños. Y cuando tienen algo entre manos, tampoco saben cómo implementarlo, cómo sacarlo adelante. Entonces te voy a compartir respecto a soñar la vida, planificarla y vivirla. Y la última sesión, muy ligado a lo que conversamos hoy día, gestiona tu tiempo y deja de procrastinar. Porque nuestro cerebro nos hace trampas, nos boicotea, nos hace perder el tiempo. Y entonces quiero compartirte cosas que ya hemos visto en el podcast, pero a más profundidad y con herramientas más prácticas para que te alcance el día, para que puedas hacer todo lo que quieres hacer y no termines todos los días bufando diciendo otra vez no alcancé a hacer todo lo que quería hacer y voy a tener que dejarlo para mañana y para mañana y para mañana. Así que bueno, este es el programa, 5 sesiones, toda la información está en el link en la descripción y me encantaría verte ahí. Son pocos cupos, como te decía, porque quiero que sea un espacio de formación, que podrían ser cientos de personas, pero quiero que sea también de acompañamiento y que podamos hablar de estos temas. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si conoces a alguien a quien este episodio le sirve porque se distrae mucho, ideal. Y si conoces a alguien también que le funcionaría bien participar de este programa Diseña tu 2023, mucho mejor, le pasas el link que está en la descripción. Tengas una linda semana y no te desconcentres tanto. Hablamos, un besito, chau.